La camarera negra llevaba años trabajando doble turno en un pequeño restaurante, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero nunca dejó que el cansancio opacara su amabilidad. Así que, cuando vio a un niño frágil en silla de ruedas temblando bajo la lluvia afuera, no lo dudó. Lo llevó adentro, le dio de comer y lo hizo sentir seguro. Al otro lado de la calle, un multimillonario observaba cada uno de sus movimientos. Ese multimillonario era el padre del niño, y su simple acto de bondad estaba a punto de abrirle puertas que nunca imaginó posibles. La lluvia caía a cántaros, tamborileando contra el pavimento de la avenida Lexington, convirtiendo la acera agrietada en un desastre resbaladizo e irregular. Las luces de la calle parpadeaban, su tenue resplandor apenas iluminaba los edificios deteriorados que bordeaban la calle. Era tarde, pasadas las 11, y se suponía que el restaurante iba a cerrar. Carol Serena Carter nunca había sido de las que rechazaban a alguien, ni cuando necesitaban ayuda, ni cuando el mundo ya había hecho lo suficiente para derribarlos. Estaba limpiando el mostrador, con la piel morena húmeda de sudor tras un agotador turno de 12 horas, cuando vio la pequeña figura afuera, un chico encorvado en una silla de ruedas destartalada, con el pelo oscuro pegado a la frente y un abrigo andrajoso que apenas lo protegía del frío. Estaba sentado justo detrás del letrero de neón del Lexington Diner, agarrando con las manos una manta deshilachada que no le hacía nada para protegerse del frío. Serena frunció el ceño y dejó el trapo. Empujó la puerta del restaurante, temblando al ser golpeada por el viento. Hola, hola, cariño, llamó con dulzura, agachándose a su lado. ¿Qué haces aquí solo? El chico se estremeció al principio, luego levantó la vista, con sus ojos azules abiertos, inseguros, inquisitivos. Estoy esperando a mi papá, murmuró, su voz apenas audible por encima de la lluvia. Serena miró a ambos lados de la calle. Nadie. Solo la tenue luz del letrero de dinero por oro de una casa de empeños parpadeaba al otro lado de la calle, el siseo de neumáticos contra el asfalto mojado. ¿Dónde está?, insistió, con la preocupación impregnando su voz. El chico se encogió de hombros, ajustándose más la manta. Serena exhaló, mordiéndose el labio. Había visto demasiadas noches como esta. Demasiados niños esperando a alguien que no venía. Bueno, no puedes quedarte aquí afuera. No en este desastre. Le ofreció una cálida sonrisa. Entra conmigo, ¿de acuerdo? Hace calor y tengo algo especial para ti. El chico dudó un segundo, pero luego asintió lentamente. Serena agarró suavemente las manijas de la silla de ruedas y lo empujó dentro del restaurante, el calor los invadió de inmediato, el aroma a tostadas con mantequilla y café quemado los envolvió como una manta. Lo condujo a una mesa cerca del radiador, le puso una toalla limpia sobre los hombros antes de agacharse para mirarlo a los ojos. Soy Serena, dijo, esbozando otra sonrisa. ¿Cómo te llamas, cariño? El niño sorbió por la nariz, con los dedos enroscados alrededor del borde de la manta. Daniel. Serena asintió con aprobación. ¿Qué nombre tan fuerte? ¿Tienes hambre? Él asintió con vacilación. Serena no esperó a que dijera más. Ya se dirigía a la cocina, sacando una hogaza de pan de masa madre recién hecho, rebanándola con la facilidad de una experta. Unos minutos después, puso un plato humeante delante de él, queso a la plancha, dorado y crujiente, con un tazón de sopa de tomate al lado. Su comida reconfortante de cabecera, la que su abuela solía preparar cuando las noches eran demasiado largas y el mundo se sentía demasiado cruel. Esta va por mi cuenta, dijo, poniéndole una servilleta en el regazo. Los ojos azules de Daniel se abrieron de par en par al dar el primer bocado, el queso se estiraba en largas y pegajosas tiras. Esto es lo mejor que he probado en mi vida, murmuró, con una voz impregnada de algo cercano al asombro.
Serena rió entre dientes, observándolo devorar el sándwich. La buena comida lo hace todo mejor, dijo con ligereza. Pero por dentro, sentía el dolor familiar, el que le asaltaba al ver a alguien tan joven, tan pequeño, cargando ya con el peso de mundo. Lo que ella no sabía era que alguien la observaba. Al otro lado de la calle, un elegante Bentley negro permanecía inmóvil en las sombras, sus ventanas tintadas reflejaban el brillo neón del restaurante. Dentro, Raymond Holt permanecía en silencio, con sus penetrantes ojos grises fijos en la escena que se desarrollaba ante él. A sus 46 años, Raymond era un hombre que había construido su imperio sobre el control, la precisión y la crueldad. Holt Dynamics era el corazón palpitante de la industria tecnológica de Baltimore, una máquina multimillonaria que funcionaba con eficiencia, no con sentimentalismo, y Raymond, su director ejecutivo, había pasado años asegurándose de que nada, ninguna persona, ninguna emoción, ninguna debilidad, pudiera interferir con eso. Sin embargo, allí estaba, observando, escuchando, pensando. Daniel era su hijo, y esa mujer, esa camarera negra con un delantal barato en un restaurante ruinoso, le estaba dando de comer gratis. Raymond apretó la mandíbula. Se había retrasado en una llamada, una emergencia con sus inversores en Japón, y le había dicho a Daniel que esperara junto al restaurante unos minutos. No se esperaba esto. Cogió el teléfono y marcó rápidamente. Nora, dijo cuando su asistente contestó, ve al Lexington Diner. Nada de trajes ni tacones. Te necesito allí en 20 minutos. Hubo una pausa. Señor, Raymond apretó el teléfono con más fuerza. Averigua todo lo que pueda sobre la mujer que acaba de alimentar a mi hijo. Luego colgó. Dentro del restaurante, Daniel se reía por primera vez en toda la noche, balanceando las piernas bajo la mesa, con manchas de sopa en la barbilla. Serena se la secó con una servilleta, negando con la cabeza. ¿Comes mal, eh? Al otro lado de la calle, Raymond observaba, con expresión indescifrable, la mente ya trabajando, ya calculando. Porque no creía en la bondad. Creía en las deudas. Y, se diera cuenta o no, Serena Carter acababa de meterlo en las suyas. Serena se secó las manos en el delantal, mirando hacia la ventana del restaurante mientras la lluvia seguía cayendo, derramándose sobre el cristal en trazos irregulares. Daniel estaba terminando el último bocado de su sándwich, sus dedos ya estaban calientes, ya no temblaban, su rostro había perdido esa tirantez cansada, esa mirada cautelosa que los niños de su edad no deberían tener que tener. Sintió una pequeña oleada de satisfacción. Una persona más, un momento más de amabilidad, eso era suficiente para ella. Entonces la puerta se abrió de golpe. El aire frío entró primero, seguido por una mujer con vaqueros y una sudadera con capucha, el pelo rubio recogido bajo una gorra descolorida de los Os. Estaba fuera de lugar en el restaurante, no por lo que vestía, sino por la forma en que se comportaba, aguda, calculadora, evaluándolo todo de una sola mirada. Serena había trabajado en este negocio el tiempo suficiente para reconocer a alguien que no estaba allí por el café. La mirada de la mujer se posó en Daniel de inmediato. Suavizó su expresión, agachándose junto al chico. Oye, campeón. Hora de irnos, dijo a la ligera, aunque algo en su tono no encajaba, demasiado suave, demasiado ensayado. Daniel frunció el ceño, limpiándose la boca con la servilleta que Serena le había dado. Pero no he terminado mi leche. La mujer, Nora, aunque Serena aún no sabía su nombre, ladeó la cabeza con una sonrisa practicada. Puedes llevártelo. Tu transporte te espera. Los instintos de Serena se encendieron. Había visto a demasiadas personas descartadas, borradas, arrastradas sin pensarlo dos veces.
Demasiados momentos en los que no se esperaba que alguien como ella hiciera preguntas. Pero siempre lo hacía. Se cruzó de brazos, estudiando a la mujer con atención. ¿Lo conoces? La sonrisa de la mujer no vaciló, pero su postura cambió, una sutil tensión de hombros, un leve atisbo de vacilación. Sí, dijo con suavidad. Soy su tía. Serena no parpadeó. Se giró hacia Daniel. ¿Es cierto, cariño? Daniel dudó solo un segundo de más. La mandíbula de Nora se tensó. Serena había crecido en un mundo donde la vacilación podía significarlo todo. Sabía cómo era el miedo, lo que el poder podía hacer cuando se movía en silencio. También sabía que esta mujer no era la tía de Daniel. Se agachó junto a él, encontrando su mirada insegura. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, con la voz más suave ahora, como un escudo. ¿Quieres ir con ella? Daniel los miró, sus dedos apretaban la servilleta, sus pequeños nudillos se pusieron blancos. Sé que está aquí por mi papá, murmuró. Supongo que tengo que hacerlo. Serena no se movió. Su instinto le gritaba que presionara más, que exigiera más, que se asegurara de que este niño estuviera realmente a salvo. Pero ella ya había estado allí antes, una mujer negra presionando demasiado, haciendo demasiadas preguntas, recibiendo el tipo de atención equivocado. Aún así, no lo dejaría irse con las manos vacías. Caminó hacia el mostrador, agarró una galleta con chispas de chocolate envuelta en papel encerado y se la deslizó en la mano de Daniel. Para el camino, dijo. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor de ella y, por primera vez esa noche, sonrió. Gracias, Serena. Eres la mejor. Serena forzó una sonrisa, pero algo en su pecho se tensó. Observó cómo Nora llevaba a Daniel en su silla de ruedas hacia la puerta, la tensión silenciosa entre ellos era tan intensa que cortaba. Entonces, justo antes de salir a la lluvia, Nora miró hacia atrás. No dijo nada. Solo miró. Y Serena lo reconoció como lo que era, una advertencia. Al otro lado de la calle, los faros del Bentley destellaron al acercarse Nora. La puerta trasera se abrió antes de que pudiera llamar, y Raymond salió, su corpulenta figura enmarcada por el resplandor del letrero de neón del restaurante. En cuanto Daniel estuvo a salvo dentro, abrochado en el asiento trasero, Raymond se giró hacia Nora. ¿Y bien? Nora exhaló, echándose hacia atrás la capucha. Es astuta, admitió. No se creyó lo de la tía. Casi me lo retó. La expresión de Raymond no cambió. Pero lo dejó ir. No tenía elección, dijo Nora con insistencia. Ya sabes cómo es, una mujer negra montando una escena. Ella habría sido la que se metió en problemas, no yo. Raymond tensó la mandíbula, pero no dijo nada. Nora se cruzó de brazos. No es como las demás. Raymond ya lo sabía. Lo había visto, el momento en que Serena salió bajo la lluvia sin dudarlo, la forma en que le habló a Daniel como si le importara, no como si fuera una molestia. Había visto a gente ceder, adularlo, manipularlo para conseguir su dinero. Pero ella ni siquiera sabía que era su hijo, y aún así lo había ayudado. Eso la convertía en un peligro. Abrió la puerta del coche y se deslizó dentro en voz baja. Lo quiero todo sobre ella. Nombre, dirección, antecedentes. Se abrochó el cinturón de seguridad, mirando al frente. Lo quiero en mi escritorio para mañana. Nora dudó un instante. Señor. Para mañana. Exhaló y asintió. Entendido. El van le arrancó de la acera y el restaurante se hizo más pequeño en el retrovisor. Claro, Reman no pensaba en las luces de la ciudad ni en el tráfico. Pensaba en Serena Carter y en la deuda que tenía con ella.
Serena caminó penosamente a casa esa noche, con las zapatillas empapadas por la lluvia, el frío calando hondo en sus huesos. Las míseras propinas del restaurante apenas le pesaban en el bolsillo, apenas alcanzaban para pagar el alquiler, y mucho menos la comida. Pero el recuerdo de la sonrisa de Daniel aún la acompañaba. Algo en el encuentro la carcomía, esa inquietud que se le colaba por la piel. Lo había visto antes, esa sonrisa forzada y refinada en el rostro de la mujer, la forma en que Daniel dudaba antes de responder. No era un extraño cualquiera recogiendo a un niño. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía. Subió las escaleras hacia no tenía elección, dijo Nora con insistencia. Ya sabes cómo es esto, una mujer negra montando un escándalo. Ella habría sido la que se metió en problemas, no yo. La mandíbula de Raymond se tensó, pero no dijo nada. Nora se cruzó de brazos. No es como las demás. Raymond ya lo sabía. Lo había visto, el momento en que Serena salió a la lluvia sin dudar, la forma en que le habló a Daniel como si importara, no como si fuera una molestia. Había visto a gente ceder, adularlo, manipularlo para conseguir su dinero. Pero ella ni siquiera sabía que era su hijo y de todos modos lo había ayudado. Eso la hacía peligrosa. Abrió la puerta del coche y se deslizó dentro en voz baja. Lo quiero todo sobre ella. Nombre, dirección, antecedentes. Se abrochó el cinturón de seguridad, mirando al frente. Lo quiero en mi escritorio para mañana. Nora dudó un instante de más. Señor. Para mañana. Exhaló y asintió. Entendido. El Bentley arrancó, y el restaurante se hizo más pequeño en el retrovisor. Caro Reman no pensaba en las luces de la ciudad ni en el tráfico. Pensaba en Serena Carter y en la deuda que tenía con ella. Serena caminó con dificultad a casa esa noche, con las zapatillas empapadas por la lluvia, el frío calándole los huesos. Las míseras propinas del restaurante pesaban poco en su bolsillo, apenas lo suficiente para cubrir el alquiler, y mucho menos la comida. Pero el recuerdo de la sonrisa de Daniel aún la acompañaba. Algo en el encuentro la carcomía, esa inquietud que se le colaba por la piel. Lo había visto antes, esa sonrisa forzada y refinada en el rostro de la mujer, la forma en que Daniel dudaba antes de responder. No era un extraño cualquiera recogiendo a un niño. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía. Subió las escaleras hacia no tenía elección, dijo Nora con insistencia. Ya sabes cómo es esto, una mujer negra montando un escándalo. Ella habría sido la que se metió en problemas, no yo. La mandíbula de Raymond se tensó, pero no dijo nada. Nora se cruzó de brazos. No es como las demás. Raymond ya lo sabía. Lo había visto, el momento en que Serena salió a la lluvia sin dudar, la forma en que le habló a Daniel como si importara, no como si fuera una molestia. Había visto a gente ceder, adularlo, manipularlo para conseguir su dinero. Pero ella ni siquiera sabía que era su hijo y de todos modos lo había ayudado. Eso la hacía peligrosa. Abrió la puerta del coche y se deslizó dentro en voz baja. Lo quiero todo sobre ella. Nombre, dirección, antecedentes. Se abrochó el cinturón de seguridad, mirando al frente. Lo quiero en mi escritorio para mañana. Nora dudó un instante de más. Señor. Para mañana. Exhaló y asintió. Entendido. El Bentley arrancó, y el restaurante se hizo más pequeño en el retrovisor. Caro Reman no pensaba en las luces de la ciudad ni en el tráfico. Pensaba en Serena Carter y en la deuda que tenía con ella. Serena caminó con dificultad a casa esa noche, con las zapatillas empapadas por la lluvia, el frío calándole los huesos. Las míseras propinas del restaurante pesaban poco en su bolsillo, apenas lo suficiente para cubrir el alquiler,
y mucho menos la comida. Pero el recuerdo de la sonrisa de Daniel aún la acompañaba. Algo en el encuentro la carcomía, esa inquietud que se le colaba por la piel. Lo había visto antes, esa sonrisa forzada y refinada en el rostro de la mujer, la forma en que Daniel dudaba antes de responder. No era un extraño cualquiera recogiendo a un niño. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía. Subió las escaleras hacia su, apenas lo suficiente para pagar el alquiler, y mucho menos la comida. Pero el recuerdo de la sonrisa de Daniel aún la acompañaba. Algo en el encuentro la carcomía, esa inquietud que se le colaba por la piel. Lo había visto antes, esa sonrisa forzada y refinada en el rostro de la mujer, la forma en que Daniel dudaba antes de responder. No era un extraño cualquiera recogiendo a un niño. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía. Subió las escaleras hacia su, apenas lo suficiente para pagar el alquiler, y mucho menos la comida. Pero el recuerdo de la sonrisa de Daniel aún la acompañaba. Algo en el encuentro la carcomía, esa inquietud que se le colaba por la piel. Lo había visto antes, esa sonrisa forzada y refinada en el rostro de la mujer, la forma en que Daniel dudaba antes de responder. No era un extraño cualquiera recogiendo a un niño. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía. Subió las escaleras hacia su apartamento de un dormitorio en West Fayette Street, donde la calefacción apenas funcionaba y las paredes eran tan delgadas que se oía el parloteo del televisor de su vecino 3 casas más allá. En cuanto cerró la puerta tras ella, se apoyó en ella, frotándose la cara con una mano. Había aprendido hacía mucho tiempo a no involucrarse en cosas que no eran de su incumbencia. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía mal. Antes de que pudiera quitarse la sensación, llamaron a la puerta. Serena se tensó. Nadie venía a esa hora. Miró por la mirilla y sintió un vuelco en el estómago. Un hombre estaba al otro lado. Alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo negro caro que parecía haber costado más que todo su alquiler. Su rostro era afilado, sus ojos grises fríos y evaluadores, como si ya la hubiera desmenuzado mentalmente antes de que ella abriera la puerta. No la abrió. ¿Quién es? Una pausa, luego una voz. Profunda. Controlada. Demasiado controlado. Raymond Holt. Ese nombre no le decía nada. ¿Qué quieres?, preguntó, manteniendo la mano en la cerradura. Otra pausa. Hablar. El instinto de Serena gritó que no, pero la curiosidad triunfó. Lentamente, abrió la puerta y la abrió lo justo para ver su rostro con claridad. Él no pertenecía a este edificio. A esta parte de la ciudad. A su mundo. No te conozco, dijo rotundamente. Su expresión no cambió. No. Pero conoces a mi hijo. A Serena se le aceleró el pulso. Lo observó con atención, la forma en que su presencia llenaba el pequeño umbral, la forma en que su abrigo aún estaba húmedo por la lluvia, pero sus zapatos estaban impecables. Esto era dinero. Poder. De un tipo que podía quebrar a la gente sin siquiera mover una mano. Su agarre se apretó contra el marco de la puerta. Daniel, dijo lentamente. ¿Eres su padre? Su asentimiento fue apenas perceptible. Estuve al otro lado de la calle anoche. El escalofrío que se había instalado en sus huesos se volvió agudo. ¿Estabas mirando? Sí. Serena exhaló por la nariz. ¿Y qué? ¿Estás aquí para quejarte de que alimenté a tu hijo? No. La mirada de Raymond parpadeó, ilegible. Estoy aquí porque no creo en la caridad. Pero sí creo en pagar las deudas. Y entonces, sin esperar su respuesta, sacó un sobre de su abrigo y lo puso sobre la destartalada mesa de la cocina. Serena no se movió. Lentamente,
miró el sobre. Grueso. Caro. El tipo de papel que pesa. El tipo de papel que significa que lo que fuera que estuviera dentro no era pequeño. Tragó saliva. ¿Qué es eso? Una oferta de trabajo. El cerebro de Serena se bloqueó. Ella parpadeó y lo miró. ¿Un qué? Raymond ladeó la cabeza ligeramente, como si evaluara cuánta paciencia estaba dispuesto a concederle. Un trabajo. Anhalt Dynamics. 6 cifras. Beneficios. Todo. Serena soltó una risa aguda e incrédula. ¿Crees que quiero trabajar para un hombre blanco rico que cree que repartir un cheque nos pone a mano? Raymond no se inmutó. No creo que quieras caridad, Serena. Por eso no te la ofrezco. Su nombre en su boca le hizo sentir una opresión en el pecho. Se cruzó de brazos. Ni siquiera me conoces. Sé suficiente. Su voz era firme, inquebrantable, como la de un hombre que nunca pregunta, solo decide. Sé que le diste de comer a mi hijo sin esperar nada a cambio. Sé que no lo trataste como una molestia. Sé que eso es raro. Serena tragó saliva con dificultad, intentando ignorar la forma en que sus palabras le aflojaron las costillas. Volvió a mirar el sobre, su ridículo peso sobre la mesa. ¿Y qué haría yo exactamente en Edge Dynamics? ¿Preparando café? Raymond torció la boca. Una expresión divertida se dibujó en su rostro antes de desvanecerse. No. Trabajarías directamente conmigo. En negociaciones. En relaciones públicas. Se te da bien tratar con la gente. Necesito a alguien así. Serena resopló. No me necesitas. Tienes una empresa llena de graduados de universidades de la Ivy League que se matarían entre sí por un trabajo así. La expresión de Raymond finalmente cambió, solo un poco. Precisamente por eso no confío en ellos. El silencio se extendió entre ellos. Denso. Esperando. Serena podía sentir el peso de su oferta presionándola, enroscándose en los bordes de su orgullo, su agotamiento, su obstinada negativa a ser comprada. Pero 6 cifras. 6 cifras significaban no más alquileres atrasados. No más vivir de un sueldo a otro. No más noches preguntándose cómo estiraría sus últimos 20 pesos. La voz de su madre resonó en su cabeza. Nunca les debas nada a estas personas, cariño. Sabes que no dan sin recibir. Apretó la mandíbula. ¿Por qué yo? Raymond le sostuvo la mirada. Y por primera vez, algo en sus ojos brilló. Porque viste a mi hijo, dijo, en voz más baja, como si casi le costara algo decirlo. No es mi dinero. No es mi nombre. Lo viste. A Serena se le hizo un nudo en la garganta. Miró el sobre una última vez. Luego, lentamente, lo recogió. Lo pensaré, murmuró. Raymond la observó un buen rato y asintió brevemente. Bien. Y entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Serena se quedó allí mucho después de que se cerrara la puerta, sintiendo el peso del sobre en sus manos más pesado de lo debido. Porque ya lo sabía, no solo estaba pensando en ello. Iba a decir, sí, el primer día en Holt Dynamics fue como entrar en otro mundo. Un mundo donde todo brillaba con intensidad. Donde el dinero olía a mármol recién pulido y el aire estaba cargado de poder. Serena entró en el imponente edificio de cristal con una chaqueta de grandes almacenes y tacones de segunda mano, sintiendo todas las miradas clavadas en ella en cuanto cruzó el vestíbulo. No era el tipo de atención a la que estaba acostumbrada. No era curiosidad. Era evaluación. Cálculo. Juicio. Mantenía la cabeza alta y los hombros erguidos.
Había trabajado en lugares donde la subestimaban. Sabía cómo mantenerse firme. Raymond la esperaba en su oficina, un espacio amplio y elegante con ventanales que abarcaban toda la ciudad. Un escritorio tan impecable que parecía más una obra de arte que algo realmente usado para trabajar. Él no levantó la vista cuando ella entró, solo hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Llegas tarde». Serena arqueó una ceja y se sentó. Por 2 minutos. Raymond finalmente la miró, con sus ojos grises afilados. «Esos son 2 minutos que no recupero», Serena exhaló, negando con la cabeza. Apenas llevaba 5 segundos allí y él ya estaba empezando. «Mira, ¿me quieres aquí o no?». Se recostó, observándola. «Eso está por verse». Antes de que pudiera responder, la puerta de cristal se abrió y Nora entró, con una tableta en la mano y una expresión indescifrable. Serena no pasó por alto la forma en que la mirada de la mujer la recorrió fugazmente, como si estuviera evaluando si pertenecía allí o no. Alerta de spoiler, ya había decidido que no. «Señorita Carter», dijo Nora con suavidad. «Bienvenida a Hot Dynamics». Serena la miró fijamente, con una leve sonrisa curvando sus labios. «Ah, estamos con los apellidos». «De acuerdo». «Me alegra verla de nuevo, señora Winters». Algo en los ojos de Nora brilló, solo por un segundo, antes de volver a centrarse en Raymond. «He preparado los informes para las próximas negociaciones con el Grupo Orion». Le entregó la tableta, sin apenas dedicarle otra mirada a Serena. «¿Quieres que le informe sobre los protocolos de la empresa?». Raymond ni siquiera levantó la vista. «No. Lo haré». Serena no estaba segura de si eso era algo bueno o una advertencia. Nora solo asintió. Pero antes de irse, dudó un instante en la puerta, volviendo a mirar a Serena. «Buena suerte», murmuró. Serena ladeó la cabeza. La forma en que lo dijo no sonó a ánimo. Sonó a advertencia. No tuvo mucho tiempo para pensarlo antes de que Raymond ya estuviera sumergido en el trabajo. Nada de charlas intrascendentes. Nada de acomodarse. Sacó un expediente y lo deslizó por la mesa. «Grupo Orion», dijo. «Quieren aprobar un contrato que reduciría los costos laborales externalizando trabajos en el extranjero. Eso significa despidos. Miles». Serena hojeó el expediente con el estómago revuelto. «¿Y quieres que haga qué?». «Que los convenza de que no lo hagan». La mirada de Raymond no vaciló. «Quiero que hagas lo que mejor sabes hacer. Interpretar a la gente». Serena se recostó, cruzándose de brazos. «Bueno, déjame aclarar esto. ¿Me trajiste porque crees que puedo, qué? ¿Con mi encantó para que estos multimillonarios se hagan conciencia?». Raymond no pestañeó. «No. Te traje porque creo que entiendes algo que ellos no». Serena entrecerró los ojos. «¿Y qué es eso?». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Que la gente que no tiene nada que perder lucha con más ahínco». Las palabras la resonaron profundamente. Algo tácito, pero cierto. Lo miró fijamente un largo instante y luego exhaló, negando con la cabeza. «Sabes, hablas mucho con acertijos para alguien que dirige un imperio tecnológico». Por primera vez, la comisura de su boca se curvó, casi una sonrisa. Pero no del todo. Y entonces, así, el momento pasó. «La reunión es al mediodía», dijo, poniéndose de pie. «Intenta no llegar tarde». Serena puso los ojos en blanco, pero no discutió. Tenía un trabajo que hacer. La sala de conferencias estaba más fría que el resto del edificio. Toda de acero y cristal, como si hubiera sido diseñada para incomodar a la gente.
Serena se sentó junto a Raymond en la larga mesa de caoba, frente a 3 hombres con trajes a medida, cada uno irradiando la confianza que da saber que pueden comprar y vender vidas enteras de un plumazo. El líder del grupo, Philip Langford, de 60 años, con el pelo blanco peinado hacia atrás como si fuera un rico, era un derecho de nacimiento. Apenas la miró. Serena ya había tratado con hombres como él. Los que solo veían valor en quienes se parecían a ellos. No lo demostró. Raymond inició la conversación, yendo directo al grano. Quieren trasladar la producción a Taiwán. Dicen que ahorrará costos. Aumentará la eficiencia. Hizo una pausa. Yo digo que destruirá a la fuerza laboral que ha construido la infraestructura de esta empresa durante más de una década. Langford esbozó una lenta y delgada sonrisa, de esas que no le llegaban a los ojos. No me entiendes, Raymond. No es personal. Son solo negocios. Los dedos de Serena se curvaron bajo la mesa. No es personal. Había oído esa frase demasiadas veces en su vida. Cuando su casero subió el alquiler de la noche a la mañana porque los promotores inmobiliarios querían revitalizar el barrio. Cuando su madre perdió su trabajo en la fábrica textil porque encontraron mano de obra más barata en el extranjero. Cuando empresas como estas cerraron comunidades y lo llamaron estrategia. Sonrió, pero había firmeza en su sonrisa. Es curioso, dijo, ladeando la cabeza, porque siempre son solo negocios hasta que es tu trabajo el que está en juego. Los ojos de Langford se clavaron en ella por primera vez. Raymond no la interrumpió. Simplemente observó. Langford exhaló bruscamente por la nariz, como si tuviera mejores cosas que hacer que entretener a la servidumbre. ¿Y tú eres? Serena no parpadeó. Serena Carter. Holt Dynamics. La examinó de arriba abajo y ella vio el momento exacto en que la despidió. No le importó. La habían subestimado antes. Langford se recostó en su silla, agitando la mano. Mira, cariño. Lo entiendo. Crees que somos los villanos. Pero esto es cuestión de números. Se trata de lo que tiene más sentido, cariño. Serena apretó la mandíbula. Se inclinó hacia adelante, imitando su postura. De acuerdo, dijo con frialdad. Hablemos de números. Deslizó un documento sobre la mesa. Este es un resumen de lo que sucede cuando se deslocaliza la producción. Claro, al principio se reducen los costos. Pero en 3 años, cuando aumente la demanda laboral, el nuevo centro de fabricación se encarece. Se gastarán millones en reestructuraciones, recontrataciones y en lidiar con desastres de relaciones públicas cuando los titulares digan, trabajadores estadounidenses traicionados por las ganancias. Dio un golpecito al papel. Eso no es una suposición. Eso es análisis de mercado. Langford echó un vistazo al archivo, pero no lo tocó. Serena le sostuvo la mirada, sin pestañear, sin inmutarse. Puedes tomar la decisión inteligente ahora, dijo con voz tranquila, letal, o puedes explicarles a tus inversores por qué tus ganancias a corto plazo solo les cuestan sus ganancias a largo plazo. Silencio. Finalmente, Langford exhaló, cogió el papel y lo hojeó. Raymond no sonrió, pero Serena percibió el cambio en la sala. Acababa de cambiar las reglas del juego. Langford dejó el documento con expresión indescifrable. Revisaremos la propuesta. Raymond asintió. Encárgate de hacerlo. La reunión terminó poco después. Cuando Langford y sus socios se marcharon, Serena sintió el peso de la mirada de Raymond sobre ella. Se giró hacia él. ¿Y bien? Raymond la observó un buen rato y luego dijo, sabía que te había contratado por una razón. Serena sonrió con suficiencia. Claro que sí. Y por primera vez desde que entró.
Holt Dynamics, ella sentía que pertenecía. 2 meses después, Serena había encontrado su ritmo en Holt Dynamics, o al menos creía haberlo hecho. Había aprendido a desenvolverse en los círculos de poder, a mantenerse firme en un mundo que apenas reconocía su existencia. Se enfrentó a Philip Langford y salió victoriosa. Le demostró a Raymond, y a sí misma, que no estaba allí solo como un gesto simbólico, un proyecto corporativo predilecto. Estaba allí porque pertenecía, pero las victorias en la cima eran efímeras. Porque ahora, la empresa estaba en problemas. Serena estaba en problemas. Y alguien la había tendido una trampa para que asumiera la culpa. Acababa de regresar de una reunión con un cliente cuando Nora la sorprendió en el pasillo. Tenemos un problema, dijo, con tono cortante y urgente. Serena frunció el ceño. Define el problema. Nora no respondió. Simplemente le entregó a Serena un correo electrónico impreso. A Serena se le encogió el estómago al ver el contenido. Era un informe de la empresa. Datos financieros clasificados. Se había filtrado a la prensa, y el correo electrónico que lo reenviaba tenía el nombre de Serena. Las palabras se confundieron. El aire en la habitación cambió, se volvió denso, pesado. Se obligó a respirar. Esto no es mío. Lo sé, dijo Nora. Pero alguien quiere que lo sea. El pulso de Serena resonó en sus oídos. Había estado en suficientes situaciones como esta para saber lo rápido que se descontrolaban. Una mujer negra en un espacio blanco poderoso no tenía el beneficio de la duda. No podía ser considerada inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. Fue culpable en cuanto lo dijeron. Agarró el papel y lo volvió a leer. ¿Quién más ha visto esto? Raymond, dijo Nora. Y la pizarra. Se le cortó la respiración. El tablero, apenas había logrado entrar en esta empresa, y ahora estaban a punto de sacarla. La oficina de Raymond estaba más fría de lo habitual. O quizás era solo la forma en que la miraba. Tenía las manos entrelazadas sobre el escritorio, con una expresión indescifrable. Pero sus ojos, esos penetrantes ojos grises, la observaban, evaluándola. Serena sintió una opresión en el pecho. Dime que no me equivoqué, dijo en voz baja, controlado. Serena dejó el correo electrónico sobre el escritorio de golpe. Este no soy yo. Raymond no miró el papel. No lo necesitaba. Quiero creerlo, dijo con voz firme, pero esto es una filtración grave, Serena. Millones en exposición. Caída de las acciones. Investigaciones. ¿Entiendes lo grave que es esto? Serena se inclinó hacia adelante, con las manos sobre su escritorio. Lo entiendo perfectamente. También entiendo que quien quiera que haya hecho esto sabe exactamente lo que hace. Yo era el blanco fácil, ¿verdad? La forastera. La mujer negra con demasiada confianza. ¿Quién me va a creer a mí antes que a una ejecutiva que lleva aquí 10 años? Raymond no se inmutó. Pero tampoco discrepó. El silencio se alargó demasiado. Serena se clavó las uñas en las palmas de las manos. ¿Crees que yo hice esto? Raymond le sostuvo la mirada. No. Por fin soltó el aliento que había estado conteniendo. Pero él continuó, la junta sí. Serena maldijo en voz baja, paseándose de un lado a otro. Podía sentir cómo la soga se apretaba. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, forzando las palabras. Raymond exhaló, frotándose la mandíbula con una mano. Encontramos la verdadera fuga. Serena se quedó paralizada. Nosotros, no tú. No yo. Nosotras. Por primera vez desde que entró, el hielo en su pecho se quebró. Raymond se levantó, poniéndose de nuevo la chaqueta.
Nora ya está rastreando la fuente del correo electrónico. Pero fue enrutado a través de un servidor externo. Alguien ocultó bien sus huellas. La miró a los ojos. Tendremos que ser más listos. Serena se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. ¿Y si no los encontramos a tiempo? ¿Y si la Junta decide despedirme? Raymond apretó la mandíbula. Entonces haremos que se arrepientan. Serena lo observó. Raymond Holt no era de los que hacían promesas. Pero por primera vez, le creyó. Y quienesquiera que la hubieran tendido una trampa, estaban a punto de descubrir exactamente qué clase de pelea acababan de iniciar. La verdad se desveló más rápido de lo esperado. Serena y Nora trabajaron toda la noche, revisando los registros del servidor y rastreando migas de pan digitales. Quienquiera que la hubiera incriminado había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. La filtración se había canalizado a través de una cuenta secundaria. Una vinculada a Eric Calloway, un alto ejecutivo con 10 años de experiencia en Holt Dynamics y con reputación de mantener las manos limpias mientras dejaba que otros hicieran el trabajo sucio. A la mañana siguiente, tenían pruebas suficientes para enterrarlo. Serena irrumpió en la sala de juntas antes de que pudieran llamarla como una criminal. El aire estaba cargado de tensión. Decenas de hombres elegantes y poderosos con trajes a medida la miraban fijamente como si ya se hubiera ido. Raymond se sentó a la cabecera de la mesa, indescifrable. Señorita Carter, uno de los miembros de la junta, un hombre mayor con una sonrisa burlona, señaló el asiento vacío frente a ellos. Supongo que sabe por qué está aquí. Serena no se sentó. Nunca lo planeó. Sí, dijo con voz firme. Y supongo que todos saben que están a punto de cometer un error muy caro. Un destello de diversión cruzó el rostro de Raymond, pero no intervino. Señorita Carter, comenzó el miembro de la junta. Pero ella lo interrumpió. Era un blanco fácil, ¿verdad?, dijo, paseándose. El nuevo empleado. El forastero. Al que podrías achacarle esto y barrerlo bajo la alfombra. Se detuvo y dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. Excepto que elegiste al equivocado. Les pasó la carpeta. El silencio se prolongó mientras hojeaban los documentos, sus expresiones pasando del desdén a algo más cercano a la alarma. Eric Calloway se sentó 2 asientos más allá, palideciendo a cada segundo. Estos son correos rastreados, continuó Serena. Transferencias bancarias. Registros de llamadas a periodistas. Todos relacionados con Calloway. No conmigo. Se cruzó de brazos. Y antes de que preguntes, sí, nuestro equipo legal ya tiene copias. Y la prensa también. Así que si quieres hablar de control de daños, yo empezaría por ahí. Un murmullo recorrió la sala. Calloway se puso de pie de golpe, con la voz demasiado cortante, demasiado desesperada. Esto es ridículo. Está fanfarroneando. Serena se giró hacia Raymond, arqueando una ceja. ¿De verdad? Raymond habló por fin, con la voz tan cortante como el cristal. No. No lo está. Las palabras le cayeron como un puñetazo. Calloway cerró la boca de golpe. Raymond se puso de pie, ajustándose los gemelos. Con efecto inmediato, Eric Calloway queda despedido. Se emprenderán todas las acciones legales. Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de volver su atención al resto de la sala. Y si alguien más en esta empresa cree que puede jugarnos el mismo juego, que esto sirva de advertencia. El silencio que siguió fue absoluto. Serena no sonrió. No lo necesitaba. Había ganado. 2 semanas después, estuvo junto a Raymond en la graduación de Daniel.
El chico le sonrió desde su silla de ruedas, sosteniendo su diploma como si fuera el mayor premio del mundo. Te dije que lo lograría, dijo, inflando el pecho. Serena rió, alborotándole el pelo. Nunca lo dudé ni un segundo. Raymond los observó, su habitual serenidad, de alguna manera más suave. Lo hiciste bien, Carter, dijo, ella sonrió con suficiencia. Claro que sí. Daniel los miró. ¿Se van a abrazar o algo? Raymond suspiró. Absolutamente no. Serena puso los ojos en blanco. Dios, no. Daniel simplemente sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, Serena sintió que había construido algo real. Algo que importaba. Y aún no había terminado. Años después, Serena Carter ocupaba la oficina ejecutiva de Holt Dynamics. Su nombre ahora estaba grabado en la puerta como vicepresidenta de estrategia corporativa. Lo que comenzó como un trabajo, un desafío, se había convertido en una misión. Bajo su liderazgo, la empresa amplió sus iniciativas de trabajo ético, lanzó programas de mentoría y forjó alianzas con empresas propiedad de minorías en toda la ciudad. Un nuevo centro comunitario se llamó Fundación Carter Holt y financiaba la educación y las oportunidades laborales para jóvenes desfavorecidos, y en la ceremonia de inauguración, Daniel, ahora un estudiante universitario de primer año, estaba junto a ella, sonriendo como el niño que una vez recibió una comida gratis en un restaurante gracias a su amabilidad. Ese era el tipo de inversión que siempre daba frutos.